Recordemos que a mediados del siglo XIX, Texas y Coahuila eran un mismo estado y que como estábamos unidos desde la Constitución de 1824, se le permitió a los colonizadores tejanos que fueran avanzando y fueran incrementando el número de población. Pero ante el abandono que hubo por parte del gobierno centralista de Santa Anna y principalmente la exagerada colonización de norteamericanos que se dio, y lo mismo, el tremendo deseo de Estados Unidos de mantener su política esclavista, pues se va a dar un problema que en 1836 Texas se va a separar y va a formar una nación independiente. Pero que en 1845 el gobierno de los Estados Unidos los va a anexar como un estado propio. Y eso fue considerado por nuestro país como un motivo de guerra. Y esto fue en 1846. La realidad de las causas separatistas de los colonos fue una respuesta a los ambiciosos deseos expansionistas que siempre han tenido los norteamericanos. Y pues vamos a ver que esto va a traer graves consecuencias. Así se va a dar una invasión del ejército de Estados Unidos, que ante la falta de unidad de los mexicanos y la falta de liderazgo político, y también de que muchos estados propios de nuestro país no apoyaron a las fuerzas nacionales, al contrario, se abstuvieron de atacar y en algunos casos hasta apoyaron a los invasores. Y pronto este ejército va a llegar a Monterrey, donde ahí se va a dar un encono, una gran resistencia, una gran lucha, pero donde van a triunfar las fuerzas norteamericanas, y de ahí se vienen hacia Saltillo. Y va a ser exactamente hace 177 años, un 22 de febrero de 1847, que ahí afuera de Saltillo, ahí entre las sierras de Zapalinamé y las de Aguanueva, en el camino que llevaba en aquel entonces y que todavía lleva hoy hacia Zacatecas, ya que es un paso natural al cual se le llamaba la Angostura. Se va a dar una fuerza militar, una gran lucha militar entre las fuerzas norteamericanas y la nacional comandada por Antonio López de Santa Anna y la norteamericana por Zacarías Taylor. Y esa batalla se va a dar con todo el fulgor, con todas las fuerzas, y Santa Anna va a enfrentarse a Zacarías, quien de nueva cuenta, a pesar de su tremenda disciplina militar, de su excelente armamento, no va a poder contra la bravura y el coraje de los mexicanos. La infantería mexicana hizo replegar a los norteamericanos hasta la hacienda de Buenavista, y ahí se escondieron llenos de temor, sorprendidos, heridos y con bastante frío. Pero, así como lo oye, un gran pero, inexplicablemente en la noche del 23 de febrero, el general Antonio López de Santa Anna va a ordenar a sus jefes ya no pelear y abandonar el campo de batalla y retirarse hacia la hacienda de Aguanueva, y de ahí irse hacia San Luis Potosí. Esta acción de no ir y seguir atacando a un ejército que ya había sido vencido, esto va a desmoralizar a los generales y sus tropas, causándoles una sensación de que no habían ganado, que al contrario se sentían perdidos. Santa Anna argumentó que se había retirado porque sus tropas estaban cansadas, que la falta de alimentos, que la gran cantidad de heridos,
Total, nunca se explicó qué pasó en la batalla de la Angostura. Los sobrevivientes se sentían tan mal que a veces preferían haber fallecido acá en la Angostura. El agotamiento, las heridas infectadas, la inanición, la disentería y otras enfermedades va a terminar casi con todo el ejército. Los norteamericanos no siguieron tampoco a las fuerzas mexicanas que iban a paso lento, sino que se fueron, se regresaron a Monterrey y de ahí se van a ir hacia Veracruz, de donde se van a embarcar, de donde van a embarcarse y de ahí van a bajarse y van a atacar y van a llegar a la capital de la República. Ya sabemos todo lo que va a pasar desde la batalla de Chapultepec hasta que se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde por esa acción se perdió el 55% del territorio nacional, 2.4 millones de kilómetros cuadrados. ¿Qué nos deja esa batalla? ¿Qué nos dejó de enseñanza históricamente? Y les recuerdo que la historia la debemos de estudiar para no cometer los mismos errores del pasado, que creo que se nos olvida todo esto. Nos enseñó que unidos los mexicanos somos fuertes e invencibles cuando nos ponemos de acuerdo en un solo propósito supremo, que es nuestro país. Que cuando estamos divididos fracasamos, cuando estamos divididos nos vencen, cuando estamos divididos perdemos. Entonces hoy, a 177 años de la batalla de la Angostura, sirva esa lección para seguir los mexicanos avanzando, pero en la unidad.